Ahí vamos a desarrollar este pequeño circuito. ¿Listo? Quizás el único cambio que podría haber, ¿no? Dentro del desarrollo de este circuito, que consiste en un cilindro, eso también se lo menciono más arriba, ¿no? Es un cilindro, una válvula 4-3, ¿no? Algunos tal vez ya han visto que es una válvula direccional y a qué se refiere 4-3, pero si no, en todo caso vamos a ir hablando al respecto de eso, que al final en teoría también lo vamos a volver a tocar. Entonces, una válvula 4-3 identifica que, por ejemplo, estas flechitas de acá son dos vías en las cuales se van a comunicar y acá también hay dos vías que se van a comunicar. Entonces, a eso se refiere que son cuatro vías, ¿no? Y tres porque esta es una cajita, esta es otra cajita, la del medio y la tercera, ¿no? La que está cruzada. Entonces, a eso le llamamos que es una válvula direccional de 4-3. Y bueno, a los costados tenemos un accionamiento eléctrico. Por el momento no vamos a tocarlo, estos accionamientos eléctricos, vamos a hacer la parte eléctrica también. Y es más, vamos a hacer también un poco de escala. ¿Listo? Vamos a ver más adelante eso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos también nuestra válvula principal, una de las primeras que vamos a trabajar, que es una válvula de alivio. Nuestro manómetro y bueno, nuestra bomba. ¿Listo? Entonces, aquí nos explica, ¿no? Por ejemplo, cómo debemos trabajar nuestro cilindro, cuál es la carrera, ¿no? Que eso le llamamos el recorrido. Vamos a empezar a trabajar con algunos valores, vamos a modificar algunos valores. Entonces vamos a ver las propiedades del componente que ustedes ya lo han hecho, ustedes ya lo han realizado. Eso es lo que ustedes han hecho en el laboratorio anterior. Entonces ya estamos familiarizados a qué se refiere la carrera, a qué se refiere el volumen del vástago, del pistón, o que llaman también del émbolo. ¿Listo? Entonces, después vamos a ver qué tan importante también es darle una característica a lo que es el conducto, ¿no? Ahí también vamos a ver cómo nosotros podemos darle una característica, no solamente del tipo de material del que puede estar hecho el conducto, sino también inclusive de la distancia, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? Luego también vamos a ver lo que es el tipo de fluido. Para este caso, la primera parte se está usando un fluido URSA-46. Ahí vamos a encontrar diferentes tipos de aceite. Entonces ahí también se les explica cómo debe trabajar, ¿no? Este tipo de configuración con ese tipo de aceite. ¿Listo? Y finalmente la simulación, ¿no? Acá vemos la simulación. Vamos a ver cómo nosotros podemos en tiempo real, mientras que va ejecutando, que eso también lo vimos en la primera clase, podemos generar algunas características, como que, por ejemplo, ¿no? En el cilindro podemos ver presión, podemos ver caudal, podemos ver la retención o la posición básicamente en un cilindro, ¿no? La presión en el lado del pistón, en el lado embolar o la presión en el lado del vástago. Entonces, esos valores también vamos a verlo, ¿no? En forma dinámica, en tiempo real. En algunos casos, señores, esos valores también van a ir cambiando y van a ir grabándose. Es más, podemos generar inclusive hasta videos, ¿no? Referente a cómo está trabajando. Entonces, aquí también va a haber en esta clase, en este laboratorio, esa simulación. Y finalmente vamos a ver lo que son los gráficos, ¿no? El ploteo, ¿no? Ahí en el ploteo vamos a ver diferentes gráficos referentes al funcionamiento de ese cilindro. Entonces ahí también se les va a enseñar justamente en este laboratorio está cómo hacer el ploteo, ¿no? De esos valores, mientras que se está desarrollando. ¿Listo? Mientras que se está desarrollando. Como verán bien, fíjense aquí en la imagen, no está el circuito eléctrico, todavía no estamos haciendo el circuito eléctrico. Entonces lo que nos falta complementar aquí es desarrollar el circuito eléctrico. Y quizás ¿por qué lo desarrollamos? Vamos a desarrollar inclusive en la siguiente clase. Porque el circuito eléctrico también es súper importante. Mayormente todo lo que es la maquinaria estacionaria o maquinaria móvil ya trabaja con la parte eléctrica, ¿no? Ya un poco de lado se ha dejado de trabajar con la parte manual, ¿no? Entonces inclusive nosotros vamos a ver que en la maquinaria pesada todo ya es eléctrico, ¿no? Trabaja inclusive hasta con el joystick, y el joystick trabaja con señales eléctricas, ¿no? Según la posición que tenga el joystick, va a determinar digamos, la energía eléctrica
¿no? El voltaje o la tensión que va a mandar, digamos, del joystick al SM, ¿no? ¿Qué era el SM, muchachos? ¿Qué era el SM? Creo que han escuchado hablar de ese término, el SM. ¿Alguien ha escuchado hablar del SM? ¿Están ahí, muchachos? ¿Están ahí? ¿O ¿Están, señores? ¿Están ahí? Sí, sí estamos, profesor. No me suena ese término que acabo de usar. No, está bien, perfecto. Pero, señores, eso lo van a escuchar mucho. Acá les voy a colocar en esta parte de acá abajo. El SM. ¿Listo? Les voy mencionando más o menos qué es el SM. Todas las señales eléctricas van a este módulo. Ese se llama el módulo de control electrónico. Es un tablero, por ejemplo, en el caso de la motoniveladora que se tiene en TechSoup, en la parte que se encuentra detrás de la cabina hay un circuito eléctrico. Entonces todas las señales van a ese módulo y de ese módulo también, de acuerdo a la programación que se ha podido hacer, ya sea en forma digital, o sea, es como que fuera un PLC, en forma automática, va a empezar a dar señales para que realice alguna acción. ¿Listo? Entonces el SM es el módulo de control electrónico. Se lo voy a colocar aquí. Módulo Módulo de control de electrónico. control electrónico. ¿Listo? Vamos a moverlo un poquito acá. ¿Listo? Entonces el módulo de control electrónico. Ese es el SM. Nunca se olviden, señores. Ahora estamos haciendo la parte hidráulica. Ustedes de acá, si no me equivoco, un semestre o 2 semestres ya van a empezar a hacer la parte eléctrica y van a tocar mucho del SM. ¿Listo? Entonces, aquí todavía no estamos tocando la parte eléctrica, ¿no? Y luego vamos a ver cómo podemos medir la presión en las líneas, también hemos visto, ¿no? Ahí vamos a ver cómo si modificamos las longitudes, ¿no? Configurando la presión de la bomba a un largo de 10 metros, veamos el segmento que estoy mostrando acá con el cursor aquí, después saliendo de la bomba. ¿Qué sucede? Vamos a ver la presión. Ahí está, vamos a medir la presión entre un punto y otro punto. Miren cómo ha caído, ¿no? Ingresa, sale por aquí de la bomba con 1.70 bares, ingresa a mi válvula direccional y cuando se esté extendiendo en mi zona en volar, cae a 0.60 bares. Entonces, esa diferencia es mi caída de presión, que ya también hablamos, ¿no? Pues también, ¿qué pasa si lo aumentamos, no? Va cayendo más, todo eso vamos a ver justamente en este laboratorio. Ahí están ya los parámetros que se deben modificar para que ustedes vean cómo es que se produce esta caída, ¿no? O esta pérdida de presión. ¿Listo? Y finalmente vamos a acabarlo con una simulación de un ejemplo práctico. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un montacargas pequeñito, ¿no? Ahí tenemos el pistón. Listo, dice acá, ¿no? En este ejemplo ilustra un caso de diseño de un sistema de levante de carga, un carga pequeño, por medio de un cilindro hidráulico, ahí está señalado por la flecha, ¿no? Como el de una grúa horquilla o un elevador hidráulico. ¿No? Esta figura, ¿no? Es la elevación del levante de carga. Los problemas de diseño son los siguientes, dice. La carga de izaje del diseño es de 5.000 kilogramos, ¿no? 5.000 kilogramos, el desplazamiento de la carga es de 1.000 milímetros, ¿no? Entonces, vamos a hacer justamente esa simulación. Se le va a poder poner esos datos, por ejemplo, ¿no? La inclinación que va a tener. Vamos a ver qué sucede cuando está, digamos, en la simulación. No necesariamente yo tengo que girar el cilindro, sino que sucede cuando empiezo a hacer la simulación, ¿no? Tengo que darle la inclinación. Vamos a ver los gráficos en base al proteo que ya vimos a la parte de arriba. ¿Listo? Y vamos a generar esos gráficos. Entonces, en esta parte de acá sí vamos a empezar a analizar qué significa cada uno de esos gráficos, ¿no? Interpretar, una pequeña primera interpretación de lo que me está dando esa gráfica. ¿Listo? Luego vamos a modificar y vamos a darle el peso, ¿no? Por ejemplo, una carga exterior acá hasta los 5.000. Entonces ahí le vamos a dar, primero vamos a hacer una simulación. Esta simulación de acá arriba es cuando está sin carga, a cero, no estamos levantando nada.
Y acá ya es cuando le estamos dando justamente la carga, ¿no? Listo, le estamos dando la carga y ahí nos va a generar otras gráficas, ¿no? Y eso va a representar cómo está trabajando. Entonces, este de aquí, señores, ya está desarrollado. Lo que ustedes tienen que hacer es justamente interpretar, digamos, cada gráfica. Yo les recomiendo que en el caso de estos ploteo, trabajen por separado, no lo pongan todos juntos, sino trabajenlo por separado. ¿Listo? Entonces, eso va a consistir el laboratorio del día de hoy, cuando incrementemos la presión para el contrabalanceo. Hoy vamos a aprender qué es esa válvula de contrabalanceo, ¿no? Para qué nos sirve y cómo determinamos el funcionamiento de esa válvula de contrabalanceo. Ese es el laboratorio que corresponde al día de hoy. Entonces, en breve ya les va a llegar, ¿no? Les va a llegar este documento. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, señores. Preguntas hasta ahí. Sí, Ahorita es justamente lo que les va a llegar a ustedes. Ese laboratorio. O sea, eso no lo podemos sacar ¿Del ¿cómo Canva? se llaman? De las aplicaciones que nos ha hecho descargar. FluidSync O sea, y... claro, exacto, está bien tu pregunta. Esto lo van a sacar del Automation. En el Automation Studio se desarrolla estas gráficas, ¿no? Nos va a mostrar cómo sacar también, ¿no? Porque no sabemos. No, justamente acá, mira, estas gráficas, acá yo les estoy indicando, miren, aquí arriba. Por eso ese trabajo va a ser en forma grupal. Es ya un aplicativo. Acá más arriba ya te estoy indicando cómo se saca, ¿no? Para el ploteo. Entonces, me dice, acá el plotter se encuentra en la pestaña simulación, ¿ves? Grupo medición. Las variables MI se solicitan antes de comenzar la simulación. Para medir, por ejemplo, la presión de salida de la bomba y el caudal de salida, primero es necesario arrastrar desde el editor de diagrama, o sea, desde acá, en el editor, ustedes ya saben los entornos, ¿no? Donde está la biblioteca de componentes, donde está el explorador de proyectos, y esta parte blanca es el editor de diagramas. Y luego dice, y soltar en el plotter, o sea, en este plotter. Cuando tú elijas simulación, grupo de medición, plotter, va a salir totalmente negro, ¿no? Sin ninguna línea. Entonces tú vas soltando lo que tú quieres que se visualice. Entonces aquí está justamente también explicado cómo es que nosotros podemos generar esas líneas de ploteo. Y es más, inclusive en una etapa, una parte de aquí también, ustedes pueden exportar esos datos. Lo pueden exportar al Excel, por ejemplo, ahí está. Entonces es posible exportar la información contenida en el plotter, un archivo de extensión TXT o en formato tabulado. El formato tabulado es el CBS o el formato para Excel. Y esas mismas gráficas tú puedes generarlo en el Excel, por ejemplo, ¿no? Ahí está inclusive por medio de este botón. Hay un botoncito, que eso también van a ubicarlo debajo del plotter, ¿no? Del ploteo. ¿Listo? Entonces, eso es el que va a consistir el laboratorio del día de hoy. Preguntas hasta el momento, señores. Ya en breve les va a llegar justamente el laboratorio. Preguntas hasta ahí, señores. Preguntas. Profesor, disculpa, ¿y también se podría hacer en el FluidSync así? Sí se puede hacer, pero el FluidSync no te permite tanta versatilidad como lo hace en este caso el Automation. Si se han dado cuenta ustedes ya ahora que ya han desarrollado el segundo laboratorio, o sea, primero con la interfaz ya se han dado cuenta y han visto una diferencia entre el Automation y el Automation Studio y el FluidSync. Entonces, igualmente ya cuando han empezado a desarrollar lo que son las válvulas de presión y de caudal, ustedes también se han dado cuenta en la diferencia que existe en relación a los parámetros de funcionamiento de las válvulas entre el Automation y las válvulas y las propiedades y características de funcionamiento del FluidSync, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que en este caso el Automation tiene más parámetros y es más exacto, y es por eso también lo que este laboratorio está hecho íntegramente en el Automation Studio. ¿Listo? ¿Más preguntas, señores? ¿Más preguntas? Entonces, vamos a ver con respecto a los grupos, va a ser lo mismo de la semana pasada, ¿cierto? Así es, exactamente.
Vamos a adelantarlo un poquito, me parece que ya está para que... Una pregunta más, señores. Listo, entonces, en 2 minutos les estoy llegando, lo estoy adelantando. Listo, ya lo adelanté. Entonces, eso les va a llegar a su correo. ¿Listo? Me voy a proceder a dividir los grupos, como hemos trabajado siempre. ¿Listo? Entonces voy a proceder a ubicarlos en sus grupos. ¿Listo? Cualquier pregunta yo voy viendo también a cada grupo. ¿Listo? Voy a cada grupo.